Hola, en este video les voy a mostrar el nuevo GPS de la marca Coban. Este es el Coban 401C, así como lo están viendo en pantallas. Este es un equipo de cuarta generación 4G. Como lo están viendo en pantalla, vamos a hacerle el análisis al equipo. Aquí pueden ver que es de la marca Coban, que es legítimo. ¿Qué nos trae el equipo? El equipo nos trae el arnés de instalación. En este caso, este equipo trae 4 pines. Y como pueden ver aquí, tenemos positivo, negativo, el accesorio y el cable de corte. Ya de esto vamos a hablar más adelante en el video. Por aquí pueden ver que trae el relé para hacer el corte. En este caso, si lo van a instalar en un camión, deben cambiar el relé a uno de 24 si lo requieren. Ahora sí, vamos a ver el equipo. El equipo tiene un peso de 58 gramos. Eso quiere decir que es bien compacto y lo pueden esconder muy fácilmente. Pueden ver las dimensiones en la pantalla. Ese es su en milímetro. Y por aquí pueden ver que trae su serial. En este caso, esto lo van a utilizar para poderlo configurar en la plataforma. Bueno, ¿qué más trae el equipo? Por aquí pueden ver que en este cauchito quiere decir que el equipo es totalmente compacto. Y por aquí van a poderle colocar lo que es la SIM card. En este GPS no trae ningún botón de encendido ni apagado. Quiere decir que cuando insertemos la SIM card, el equipo automáticamente va a prender y nos va a arrojar aquí, como están viendo, unos destellos. Esto aquí nos va a indicar si ya cogió la SIM card y si ya cogió la señal GPS. Entonces vamos a iniciarles las pruebas. En este caso vamos a utilizar una SIM card. En este caso es de NanoSIM. Como esto es de última tecnología, pueden utilizar cualquier tipo de SIM card. Este equipo trabaja tanto como 2G como 4G. Pueden utilizar las dos bandas. Entonces, como pueden ver aquí, al insertar la SIM card, por aquí van a ver los destellos que nos va a estar indicando si la SIM card fue tomada exitosamente. Si la SIM card no está bien conectada, este LED quedaría fijo, que sería un error. La idea es que empiece a titilar. Cuando él empiece a titilar, quiere decir que la SIM card ya la fue. Cuando empieza a titilar, quiere decir que la SIM card ya fue tomada con éxito. Entonces, pilas con este paso. Cuando coloque la SIM card, asegúrense que el LED empiece a titilar. Entonces, ya viendo que empezó a funcionar, vamos a hacerle las pruebas. En este caso, le colocamos la SIM card y vamos a empezar con el paso que es para ver si ya la SIM card la ha tomado. Por lo menos, si le vamos a pedir la ubicación al GPS, usted tiene que mandar un mensaje de texto al número de la SIM card que le colocaron con la palabra posición seguido del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso que es para pedir la ubicación. O también pueden ustedes llamar al número de la SIM card. Vamos a esperar que nos responda con la ubicación, porque aquí estaría destellando para actualizar la ubicación. Cuando ya pase al LED azul, quiere decir que ya tiene las dos señales, GPS y GSM. Entonces, mientras no responde, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a conectar el GPS para ver las funciones. Si ustedes no tienen mucha experiencia con la instalación, la recomendación para que ya pueda funcionar el equipo sería energizarlo con positivo y negativo que viene en el arnés. Aquí pueden identificar que con el positivo es el que trae el fusible. Este lo van a conectar a positivo. Este GPS trabaja de 9 voltios a 100 voltios. Eso quiere decir que lo pueden conectar tranquilamente a un camión, a una moto. Es decir, no van a tener problema de que se les vaya a quemar. Entonces, vamos a hacer la conexión de positivo y negativo para seguir hablando del GPS.
Entonces, conectamos el positivo directamente a 12 voltios, en este caso porque tengo la fuente. Y el cable negro, que sería el del chasis o el de masa, el de tierra, a negativo. Entonces, procedemos a conectarlo al arnés, así como están viendo. Al conectarlo, no se nota de que haya cambiado el LED, sigue funcionando verde y azul porque estos son los destellos de GSM y GPS. Entonces me imagino que tendríamos que revisarlo con la palabra check para ver si ya tiene corriente el equipo. Porque, por ejemplo, aquí, como pueden ver, nos llegó la ubicación, pero donde dice power off, en ese momento cuando pedimos la ubicación no lo habíamos conectado en ese momento. Entonces, quiere decir que si le volvemos a pedir la ubicación, ya está energizado, debería decir power on. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el cable color anaranjado. Este cable es el accesorio, el ACC. Tienen que conectarlo para que cuando el equipo, cuando el carro esté encendido, nos llegue la notificación de que el carro ya encendió. Así como dice aquí también en el mensaje. Hubiera dicho ACC on si estuviera conectado esto al cable del accesorio. ¿Cuál más cable tienen que conectar al accesorio? El cable blanco que viene con la base del relé. Ustedes tienen que conectar estos dos al accesorio, al ACC. Esto no lo vayan a conectar fijo porque si no, eso ocasiona que haya consumo. Y por aquí tenemos el relé. Aquí lo pueden conectar. Ya la instalación la debería hacer un técnico especializado en eso. Pero si tienen algún tipo de conocimiento, van a conseguir el cable que interrumpa el funcionamiento del vehículo, el cable que apague la bomba de gasolina o que lo vayan a conectar en una moto al CDI. Mejor dicho, cuando hayan conseguido el cable, aquí es donde van a conectar los dos extremos de cuando piquen el cable. Pican el cable y lo conectan a estos dos extremos para que cuando mande la señal negativa se abra el relé y eso haga que el vehículo se apague. Entonces estos dos lo tienen que conectar al accesorio. Aquí ya está energizado. Más hacerle una llamada para pedirle también la ubicación. Vamos a pedir la ubicación. Esperemos que entre a buzón. Vamos a finalizar la llamada para que no se vea. Y esperemos que llegue el mensaje. Podemos mandarlo como posición y lo podemos también pedir por la llamada. Espero unos segundos a que nos responda para que ustedes vean que ya pasa a power on en este caso, porque al conectarlo a la corriente no nos dio ningún indicativo de que si lo conecto o lo desconecto, no se nota aquí. Este es un buen equipo como para esconderlo bien, ya que el equipo es compacto, es pequeño y se ve que es de buen material. Bueno, aquí como pueden ver, ya pedimos nuevamente la ubicación y aquí nos dice Power On. Entonces ya ustedes pueden verificar que cuando diga Power On, ya el equipo quedó con corriente. Y aquí en este caso utilizamos positivo y negativo porque este sí es sencillo de instalar. Esta parte sí del apagado, tienen que consultar bien el tema, cómo van a coger el cable de corte y eso ya en el vehículo, ya esto sería otro tema más adelante. Este cable lo tiene que poner al accesorio ACC. Cuando abra el switch tiene que entrarle la señal aquí para que el equipo sepa cuando el equipo está encendido el vehículo y pueda también cerrarle la energización al relé para que no haya ningún tipo de consumo. Ya este es el paso para que ustedes puedan ya decir que el equipo quedó totalmente instalado y correcto. Ya después de la configuración, ya ustedes pueden colocarlo a la plataforma web. Lo importante es que responda los mensajes de texto. Ya al responder los mensajes de texto, ustedes saben que el equipo ya quedó instalado, que dice Power On y que quedó bien. Entonces, ya sería para el siguiente
video mostrarles entonces cómo ponerlo en la plataforma y las funciones. Nos vemos en el próximo video.